Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta nueva charla de Yo Constructor. Bueno, en este momento o en esta oportunidad, nosotros como empresa Miromina estamos en esta charla. Mi nombre es Robert Chumbe, soy ingeniero mecánico por profesión. A mi cargo está el área de gestión y control de calidad de la empresa de aceros Miromina. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el manejo y uso de las barras de acero de construcción Miromina. Vamos a conocer un poquito más acerca de estas barras. Yo sé que ustedes conocen mucho de este tema, han visto en el mercado muchas marcas, entonces yo creo que es pertinente saber qué es lo que estamos usando en nuestras construcciones, cuál es la diferencia y entre una y otra marca, cuáles son las normativas que hay acerca de estas barras. Para conocerlas un poquito más, vamos a hacer una presentación y bueno, entonces yo creo que es muy oportuno, ¿no? Capacitarse en estos tiempos de esta manera y también conocer un poquito más. De repente ustedes han conocido ya algunos de ustedes, de los que nos están viendo en este momento, conocen ya de la marca Miromina, algunos tal vez no, entonces, pero de todas maneras vamos a tratar de hablar un poquito más de esta marca y de las barras de acero de construcción en general. Bueno, para empezar, eh, Miromina es una empresa importadora de acero. Nosotros importamos acero de Turquía. Miromina es una marca peruana, pero nuestros productos son importados. Eh, Como les había comentado al inicio, yo soy el encargado del área de gestión y control de calidad y encargado también de todas las especificaciones técnicas para la fabricación de estas barras de acero corrugado. En nuestro medio es común usar estas barras, ¿no? ¿Quién no ha visto levantar una casa de un piso, dos pisos, hasta edificios de 30, 40 pisos con barras de construcción? Entonces, tenemos que conocer un poquito más, o yo creo que sería pertinente conocer un poquito más acerca de estas barras. Bueno, para empezar, ¿qué cosa es el acero? El acero es una aleación de hierro y carbono. Eh, el carbono no supera en 2,14% el peso de la composición química de la aleación, cosa que le da ciertas características a estos materiales. Ahora, dependiendo de la composición química del acero, estos aceros tienen diferentes comportamientos o características mecánicas. Para ello, por ejemplo, ustedes habrán visto en el mercado hablar de la calidad de aceros. El acero corrugado es uno de ellos, pero también han visto de repente aceros en perfiles, ¿no? Que son de otro tipo, tienen otra composición y otro uso. Por ejemplo, hay una clasificación general de lo que es el acero en sí, ¿no? Para el uso y tipos que se tienen acá en nuestro mercado. Por ejemplo, una clasificación general del acero podríamos nombrarlo de esta forma. Aceros de bajo carbono son aceros de baja dureza, de gran ductilidad y mediana resistencia, pero sí, esos aceros tienen muy buena ductilidad. Ustedes han visto, por ejemplo, usar perfiles cuando hacen, por ejemplo, algún tipo de construcción, cuando están haciendo, no sé, puertas, ventanas o en estructuras metálicas, ¿no? Por ejemplo, usando vigas H, ángulos o cualquier otro tipo de perfil. Entonces, estos aceros que ustedes ven día a día en el uso de estas actividades son aceros de bajo carbono, son aceros que se pueden soldar. Ustedes han probado de repente las personas que han trabajado en esta industria, van a ver que estos aceros se doblan con facilidad, no se rompen, se pueden soldar con mayor facilidad,
pero también tienen una resistencia un poco baja, ¿no? Comparado con otros tipos de aceros que vamos a ver a continuación. Eh, entonces, mira, estamos viendo ahí el acero de medio carbono. Son aceros que tienen un poquito más de carbono en su composición química y esta cantidad de carbono en la composición química hace que el acero tenga otras características mecánicas. Por ejemplo, son aceros un poco más resistentes, pero al ganar resistencia también pierden un poco la ductilidad. Siguen siendo dúctiles, pero ya no son tan dúctiles como los aceros de bajo carbono o aceros dulces, como lo conocen muchas personas. Estos aceros, por ejemplo, ya dada que tienen en su composición química un poco más de carbono, la soldabilidad se les hace un poco más dificultosa. Entonces, para soldar este tipo de aceros no hay que tener más bien un procedimiento, hay que saber soldar, hay que tener las condiciones adecuadas y los elementos adecuados para el uso de la solubilidad de estos aceros. Hay normas que te dicen que tú tienes que seguir ciertos procedimientos para poder usar estos aceros. Dentro de esta clasificación de los aceros está, por ejemplo, los aceros de construcción, o las barras corrugadas, como los conocemos todos, ¿no? O el fierro de construcción, como se lo conoce todo el mundo. Estos aceros, si bien es cierto, tienen gran dureza, tienen ductilidad todavía, pero ya se limita de alguna manera ciertas características. Por ejemplo, vamos a ver que la ductilidad ya, aunque sigue siendo dúctil, pero hay que tener bastante cuidado y hay que tener ciertas restricciones o ciertas recomendaciones para un buen manejo de este tipo de aceros. Estos aceros, por ejemplo, ya no se pueden soldar fácilmente. La soldabilidad es más difícil, hay que seguir otros procedimientos y posiblemente si no existe o existe la opción de hacer uniones de este tipo de aceros, no sería recomendable soldarlos, ¿no? Y como parte de la clasificación general de los aceros, tenemos, por ejemplo, a los aceros de alto carbono, ¿no? Estos aceros que tienen ya un porcentaje bastante elevado de carbono, más o menos están dentro del 0,65 para arriba, son aceros que son usados generalmente para herramientas, ¿no? Aceros, ustedes han visto, por ejemplo, cuando tornean, por ejemplo, ¿no? Cuando usan estas máquinas de los tornos, las herramientas de corte que utilizan ahí, los llaman cuchillas, para, para hacer el corte de los metales que están girando en el torno. Estos aceros son de este material, son aceros muy duros, tienen gran resistencia, pero tienen bajísima ductilidad. Estos aceros no se pueden doblar, tampoco se pueden soldar fácilmente. Estos aceros, por ejemplo, si tú los doblas o intentas doblar un poco, posiblemente se van a quebrar en un momento, ¿no? Entonces, estos aceros tienen un uso específico. No son recomendables para hacerlos, no sé, en tipos de construcción o nada por el estilo, simplemente son aceros usados normalmente en herramientas y ejes, por ejemplo, o partes de máquinas, ¿no? Como parte de un elemento mecánico. Bueno, ya hemos conocido un poco lo que es la clasificación general de acero, pero vamos a ver ahora, nosotros, qué cosa buscamos en el acero corrugado para refuerzo. Ya hemos visto que es una composición de carbono y hierro que le da ciertas características mecánicas, pero estas características tienen que ser adecuadas para un uso a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el acero que nosotros usamos para construcción deben tener ciertas características o deben cumplir estas características. Por ejemplo, deben tener una gran resistencia a la tracción, ¿ya? ¿Y por qué una resistencia a la tracción? Porque bien saben ustedes que cuando construyen usan el concreto y dentro del concreto ponen el acero corrugado. El acero corrugado le da una característica. Ustedes, por ejemplo, en una edificación de concreto armado, bueno, concreto armado justamente viene de la palabra concreto y el armado le da el acero, ¿no? Por la armadura que viene dentro del acero. Esta, esta característica de concreto armado es como un matrimonio indivisible, ¿no? Los dos funcionan bien, tienen que funcionar bien los dos. El concreto es el que le da la resistencia a la compresión y el acero es el que le da la resistencia a la tracción. Por ejemplo, estamos viendo acá en el gráfico, no sé si ustedes ven acá, estoy ahorita con una especie de puntero. eh, eh, Estamos viendo ahí que la tracción es una característica, esto es como ustedes cuando, por ejemplo, jalan algo, ¿no? Entonces empiezan a estirarlo, esa fuerza o ese esfuerzo se llama tracción.
Entonces, el acero es sometido a esos esfuerzos, lo estira, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, en un edificio, hay un movimiento sísmico, por decirlo de una manera, eh, toda la estructura es sometida a diferentes esfuerzos. Uno de ellos es esfuerzos de tracción. Entonces, cuando la estructura es sometida a un esfuerzo de tracción, el que trabaja ahí es el acero. Entonces, el acero tiene que cumplir su función resistiendo esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque la edificación no debe caerse en ese momento, ¿no? Está obvio eso. Entonces, mira, ese acero tiene que ser resistente, pero también tiene que ser dúctil. Estamos viendo en la parte de acá abajo, ¿no? En esta partecita de abajo estamos viendo una barra, estamos viendo barras como que se han roto, ¿no? Estas rupturas han ocurrido justamente por el tema ya de haberle sometido a una fuerza de tracción al acero. Por ejemplo, en este primer dibujito que estamos viendo acá, estamos viendo una barra de características frágiles, muy duras. No han sido estiradas en ningún momento, ¿no? Esas barras han sido estiradas y en algún momento se han roto frágilmente, ¿no? Se han roto prácticamente sin estirarse. En el segundo dibujo que estamos viendo al costado de esa barra, vemos una barra que más o menos se ha estirado algo y nos damos cuenta de eso, ¿por qué? Por el ensanchamiento que tiene, la parte del medio se empieza a hacer un poco más delgada, empieza a perder área esa sección y a estirarse, justamente producto del estiramiento. Entonces, cuando el acero es sometido, se empieza a estirar, pero hay un momento que se rompe, ¿no? Pero sí se ha estirado. Y en el dibujo, en la última barrita que estamos viendo un acero de características muy dúctiles. Son aceros que se estiran una buena cantidad para romperse. De repente con menos esfuerzo, pero sí se estiran. Entonces, el acero de construcción debe estar más o menos entre las características del segundo dibujo que estamos viendo acá, ¿no? Esta partecita de acá, del gráfico, del medio de la barra rota. Entonces, esa barra significa que se ha roto de alguna manera, de manera dúctil, ¿no? No tan dúctil ni tampoco tan frágil. Tiene una ductilidad media, pero sí, de todas maneras, una buena ductilidad. Justamente eso es lo que le permite a un acero estirarse de alguna manera para que cumpla su función dentro de una estructura. Por ejemplo, estamos viendo en el gráfico inferior de la derecha una viga. Esa viga está siendo sometida a esfuerzos, ¿no? A esfuerzos. Parte de esos esfuerzos son flexión, y la flexión en la parte inferior de la viga produce tracción y en la parte superior de esa viga produce compresión. Entonces, por eso que ven a veces cuando hacen las vigas, ponen un poco más de acero en la parte de abajo porque el acero va a trabajar a tracción, ¿no? Entonces arriba no se le pone mucho porque esa parte va a estar comprimida y no es necesario ponerle mucho acero. Entonces en la parte inferior del acero está siendo flexado y esa parte está siendo traccionada, ¿no? Entonces si el acero no tiene una buena resistencia, ese acero no se va a estirar lo suficiente y puede romperse. Al romperse el acero, prácticamente el concreto no va a resistir más nada del esfuerzo de tracción. Entonces es bueno saber que un acero tiene que resistir ese esfuerzo de flexión en la parte inferior. Bueno, hemos visto más o menos cómo se comporta un acero dentro de una estructura de concreto armado. Y a veces nos ponemos a pensar, yo hago una pregunta general. ¿Todos los aceros colgados son iguales? Mm, deberían serlo iguales, porque si todos siguen una normativa, hay normas, hay especificaciones técnicas que tienen las normas, deberíamos cumplir con esa calidad de todos los aceros. Pero de entre esas especificaciones hay también temas que uno tiene que superar o mejorar, ¿no? ¿Para qué? Para lograr un acero de mejor calidad. Bueno, podemos estar dentro del límite, ¿no? A veces caminando ahí al borde del abismo, estamos cumpliendo la normativa, pero acá, al borde, no me voy más allá porque, no sé, acá lo quiero hacer por temas económicos o por temas de tecnología, por ejemplo, ¿no? A veces no tenemos las máquinas o los equipos adecuados como para poder fabricar un acero de buena calidad, porque es todo un proceso. La fabricación de acero es todo un proceso. Nace desde la colada, desde la fundición del acero, desde los elementos químicos que se le echan al acero,
para que ese acero, en el transcurso de su fabricación, lleguen a tener ciertas características mecánicas que hagan que ese acero sea muy bueno. Por ejemplo, yo puedo tener un acero de muy mala calidad, que esté a las justas, de repente por ahí inclusive la calidad del acero no es tan uniforme. Entonces, yo tengo que asegurarme de alguna manera que el acero sea de buena calidad, aparte de cumplir los requisitos mínimos que me exigen las normas técnicas, irme un poco más allá, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la diferencia entre los aceros. Entonces, ¿qué decimos? Que no todos los aceros son iguales. Ustedes van a verlos en el mercado. Ustedes lo han comprobado inclusive en el mercado. ¿Cumpliremos la normativa? Sí, está bien, pero yo prefiero tener un acero de mejor calidad. ¿Y cómo tengo un acero de mejor calidad? Justamente cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo acá en esta imagen que para hacer un buen acero, para tener un buen acero, tenemos que cumplir los estándares de fabricación, tenemos que cumplir las normas técnicas, tenemos que cumplir los requisitos. En este caso, por ejemplo, si es una empresa que importa aceros, ¿no? O lleva de un lugar a otro, o no sé, en el viaje, esas condiciones de traslado de tu producto tienen que tener también ciertos requisitos, debe cumplir con ciertos requisitos para que tu producto, al ser trasladado de un punto a otro, llegue sin haberse dañado. Y bueno, las condiciones de almacenamiento, que son también muy críticos en algunos casos, y yo creo que en muchos casos, para tener un acero, ¿no? Un acero de buena calidad hasta el momento en que va a ser usado esto de acá. Bueno, por ejemplo, nosotros como Miromina eh, tenemos identificadas nuestras barras, ¿no? Ustedes van a ver, los que conocen y los que no conocen van a ver que en las barras vienen escritas las marcas. Van a ver las marcas de cada fabricante inclusive, ¿no es cierto? ¿No? Ya hay en el mercado muchos fabricantes, cada uno con su marca, y van a ver más o menos algo parecido a esto. Justamente esto es parecido, ¿por qué? Porque hay una normativa que te dice que tu barra tiene que estar identificada ¿no? De esta manera. Por ejemplo, estamos viendo el logo, en este caso Miromina, seguido del diámetro. Por ejemplo, un medio, este es un diámetro muy, muy representativo entre lo que es el acero forrado y uno de los más usados a nivel de autoconstrucción, podría decirse. El N, ¿ya? Y el grado 60. En algunos aceros ustedes van a ver, en vez del N, un GR 60. Ahora, ¿en qué se diferencia en tener GR y qué N? ¿No? N es el indicativo de tener una barra de construcción con el cumplimiento de la norma técnica peruana 341031 de la versión 2018. Hasta 2008 había una norma técnica peruana que era la norma técnica peruana 341031-2008, que era prácticamente una copia, una traducción de la norma ACTM 615, ¿ya? Eh, con ciertos detalles más agregados debido a nuestro medio local, pero en cuestión de características mecánicas era lo que es el 615, ¿no? En el 2018 se ha hecho una variación, se ha hecho un cambio muy drástico a esta norma. Se ha puesto exigencias mecánicas muy altas, muy, muy altas, ¿ya? Para garantizar un producto de garantía, más que nada, al menos porque en nuestro país, como es una zona altamente sísmica, se requiere que las barras cumplan estos requisitos. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que vemos en nuestras construcciones? No debería ser, pero a veces uno cuando construye una casa de 2, 3 pisos, usualmente no recurre a un especialista, a un ingeniero que supervise o que verifique que lo que se está diseñando es el adecuado para la zona, ¿no? Entonces uno agarra, bueno, sin desprestigiar la mano de obra ni el conocimiento de los maestros de obra, que tienen mucha experiencia, por así decirlo, pero siempre debe estar de la mano con, con un ingeniero, ¿no? Con un especialista, ¿no? Que garantice de alguna manera una buena construcción, porque no es lo mismo construir en La Molina que construir en Villa Salvador. No es lo mismo hacer una casa de 4 pisos en el Villa Salvador que hacer una casa de 4 pisos, por ejemplo, en San Borja o Jesús María o en el centro. Son cuestiones diferentes. No porque yo hice mi casa en Villa Salvador de 4 pisos
perdón, en Jesús María y me voy a Villa Salvador y hago lo mismo. No, ahí es donde entra a tallar la capacidad técnica del ingeniero que te va a recomendar que esto tiene que ser así o que esto tienes que mejorar así, ¿no es cierto? Entonces, justamente de estos temas es que a veces nosotros hacemos uso un poco indiscriminado de ciertas formas constructivas y en la forma de manejo de las barras, ¿no? Al menos de las barras y de otros materiales también. Entonces, esto acá no quiere decir que vamos a prescindir de los ingenieros, simplemente tratamos de resguardar un poco mejor esas construcciones. Y nosotros como empresa hemos tratado de apuntar a esas características mecánicas y es por eso que hemos optado para tener la N en nuestras barras corrugadas. Perdón. Bueno, estamos viendo acá las barras, nuestras características. Bueno, vamos a ver ahora lo que es, por ejemplo, las normativas. Y hemos hablado un poco del tema de las normas. Hemos estado comentando justamente el tema de N, que es justamente parte de los distintivos que se tienen los materiales para decir que están cumpliendo con la nueva norma técnica peruana 341.031 del 2018, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de los estándares de fabricación, vamos a ver también, ¿no? Justamente vamos a ver primero eso acá, que es la materia prima, el proceso de fabricación y las certificaciones. Por ejemplo, hablamos justamente del inicio, ¿no? ¿Por qué no todos los aceros podrían ser iguales? O de repente, por ahí, romper un poco el mito del tema que por ahí a veces una vez escucharon y siempre escucho preguntar a mucha gente y decir, señor, ¿el acero que usan es chatarra? ¿No? Y bueno, por referirse de repente al hierro virgen, la dicen de otra manera, o es hierro, ¿no? En realidad todo es acero, ¿no? La chatarra es acero, pero como parte así ya específica, que es la chatarra. Son materiales reciclables que se usan nuevamente para fabricar nuevamente el acero. La tendencia a nivel mundial con esos temas del cuidado del medio ambiente, las normas ISO eh, procuran que las empresas que tengan estas normas ISO traten de usar un mayor contenido de material reciclado en su producción. Caso es el esto de nuestro fabricante, que es por decirlo, es uno de los mejores fabricantes de Europa, eh, con tecnología podría decirse, de última generación, tienen una tecnología muy avanzada para el tema de fabricación de barras corrugadas, ¿ya? Utilizan chatarra. Y justamente parte del uso de la chatarra a veces corresponde hasta el 95, 96 o 97% del uso de este material. Eso no significa que el material sea de mala calidad. Justamente se hace de mala calidad cuando esta chatarra no es seleccionada adecuadamente, con tecnología también de punta, para decirlo de alguna manera, que el material que a veces sí es difícil de separar de estos productos, lleguen a contaminar el acero. Pero si una empresa está en capacidad de reciclar este acero, hacerlo limpio y usarlo nuevamente, es un acero totalmente igual que como usar un acero de hierro virgen, ¿no? Entonces, el miedo y el temor de mucha gente cuando pregunta que si el acero es chatarra, yo creo que no debería existir, ¿no? No debería existir, ¿por qué? Porque las empresas que están capacitadas para hacer este tipo de reciclaje fabrican un muy buen acero, ¿no? El nuestro está fabricado con un buen porcentaje de acero reciclado, ¿no? Que de alguna manera también contribuye al mantenimiento del planeta, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, acá estamos viendo la materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que se usa ¿no? en la fabricación del acero, ¿no? ¿Cuáles son los insumos? Estarra, el hierro virgen y elementos de aleación, ¿no? Que se echan sí o sí. ¿Por qué? Porque hay que mejorar ciertas características mecánicas, ¿no? Ductilidad, resistencia a la oxidación y otras cosas más que debería tener el acero. Y esos elementos tienen un costo. A veces muchas empresas no pueden asumir esos costos y fabrican el acero de tal manera que de repente tienen ciertas características que no les son muy favorables, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que esas características con elementos de aleación no sean favorables, ¿no?
Por ejemplo, el tema de la oxidación en el medio ambiente, el tema de la ductilidad, inclusive con ciertos elementos de aleación, que mejora la utilidad del acero. Por ejemplo, el vanadio es uno de ellos, ¿no? Es un elemento de aleación que mejora el tema de la utilidad. Es un elemento muy caro, sí, pero a veces preferimos sacrificar un poco el tema de los beneficios económicos, de alguna manera, para tener un buen producto y de buena calidad, obteniendo un producto con estos elementos de aleación. Por ejemplo, estábamos viendo también el tema de proceso de fabricación, ¿ya? Este, nosotros cuando mandamos a fabricar tenemos un proceso, en realidad no es un proceso que no se debe hacer, justamente es el Termex, ¿no? Nosotros tenemos un acero non-Termex, ¿ya? ¿Y qué cosa es el non-Termex? El non-Termex es dejar de hacer un proceso que normalmente hacen aceros que no tienen ciertas ventajas en el tipo de material. En realidad el proceso Termex se ha diseñado para otro tipo de acero, para un acero de muy bajo carbono que sí le confiere mejores propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Entonces un acero de muy bajo carbono, cuando se le aplica este proceso Termex, el acero mejora, pero un acero que ya no es de tan bajo carbono y le aplican este proceso Termex, en vez de mejorarlo, lo perjudica. ¿Y por qué lo aplican? ¿Y qué cosa es el proceso Termex? El Termex es un proceso de enfriamiento brusco con chorros de agua a presión durante el proceso de fabricación. Entonces, ¿qué se quiere con este proceso Termex? Se quiere a veces cuando el material no es, o la materia prima no es de muy buena calidad, a veces no alcanzan los requisitos de propiedades mecánicas deseadas, con este proceso se mejora un poco, se mejora la resistencia. ¿Pero qué? Pero estamos sacrificando ductilidad. Ustedes están viendo, hay un halo rojo dentro del acero que está al lado derecho de ustedes, si están viéndolo. Ese halo rojo representa una parte templada, por decirlo de una manera, ¿no? Esa parte ya tiene una estructura diferente al resto del acero, que lo ha hecho que esa parte sea dura, que le da resistencia sí, pero también puede provocar, iniciar fisuras al momento de ser doblado. Entonces no es conveniente tener un proceso Termes en aceros ACTM A615, ¿no es cierto? Entonces nosotros, conscientes de eso, le hemos dicho a nuestro fabricante que el acero sea non-Termex. ¿Qué cosa es non-Termex? Que ese enfriamiento que le estamos dando al acero sea nulo, no lo hagan. Simplemente el acero que salga tal cual, caliente a las camas de recepción y en esas recepciones el acero se enfría lentamente. Es un ambiente cerrado, controlado por decirlo de una manera, que no haya corrientes de aire, de que de alguna manera, de todas maneras, a veces puede afectar el tema del enfriamiento un poco rápido, ¿no? Entonces el enfriamiento tiene que ser lo suficientemente lento para que toda la estructura del acero sea dúctil, ¿no? Esto nos garantiza de alguna manera una mejor ductilidad y una mejor uniformidad en la ductilidad de la barra, ¿no? Entonces cuando se dobla o cuando se estira, esa barra va a cumplir eh, a cabalidad todas sus propiedades de ductilidad. Si lo enfriáramos, podríamos tener problemas. Es por eso que nuestras barras son non-Termex, enfriadas lentamente para que garanticen su ductilidad. ¿Ya? Bueno, hemos visto el tema de los estándares de calidad. Vamos a ver ahora el tema de las normas técnicas. ¿Ya? Por ejemplo, hemos escuchado hablar bastante de las normas ASTM 615, la norma técnica de Verguana y el reglamento de calificaciones. Pero, ¿qué nos indican estas normas? ¿Qué significan? El ASTM 615 es una norma internacional, ¿no? Que prácticamente si nosotros nos ceñimos un poco a este tema de acá, esto rige prácticamente para todo el mundo, ¿no? Tiene ciertos requisitos para este tipo de barras, ¿no? Nosotros tomamos como referencia esta norma, pero esta norma tiene sus limitaciones también, no te dice todo el concepto de lo que debe ser una barra corrugada, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que muy bien, te cumple como 615 grados 60, pero en nuestro medio hay cosas más que debe cumplir. Hay otros requisitos que tenemos que tener para que se puedan usar estas barras en cualquier tipo de edificaciones. Por ejemplo, al no tener este tipo de restricciones en nuestro medio, estaba lo que era el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde aquí, por ejemplo,
podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo lo que te manda el 615, ¿no? Con las características de... Ahí en esa norma vamos a ver que te pide la distancia entre barras, te pide el diámetro de la barra, la altura de los resaltes, la distancia entre los resaltes, el ancho del cordoncito. Entonces, todo eso está normado. No es que porque a mí se me ocurrió o me parece muy bajo, muy alto. No, señor. Eso tiene norma. Y esto se puede comprobar en un laboratorio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Todo esto de acá está normado. No es que a mí me parece o yo veo o yo creo. Si usted lo lleva a un laboratorio, cualquier barra y cumple con todos los requisitos que dice acá, bueno, pues sí cumple, ¿no? No es que a mí me parece, sino está ahí, está cumpliendo, ¿ya? También en esta norma 615 vemos lo que es el exayo de tracción, vemos la fuerza que estábamos poniendo en ese momento, ¿no? Debe cumplir los requisitos de fuerza que te pone la norma, ¿no? También vemos acá lo que te pone la norma 615, la norma 341 también, el doblado, lo que es el doblado. Vamos a ver más adelante un poquito más detalle el tema del doblado, ¿por qué? Porque es muy importante este tema, ¿no? Para ver por qué pasan ciertas cosas cuando uno trabaja el acero. Por ejemplo, en un laboratorio se hace el doblado, como estamos viendo ahí, con un pin, ¿no? Que tenga el diámetro adecuado para doblar el diámetro de barra. Cada diámetro de barra tiene un pin, ¿no? Como estamos viendo ahí, un diámetro mínimo de doblado. Por ejemplo, esa barra que es más o menos de 1 pulgada, nosotros no podríamos hacer el ensayo con un mandil, con un pin que estamos viendo ahí, muy pequeño, de menor diámetro, no, porque no sería el adecuado, porque justamente no cumpliría lo que es la normativa. No sé si recuerdan, al inicio vimos el tema de utilidad. Estas barras son de acero a carbono o en medio carbono. Entonces la ductilidad tiene ciertas restricciones. Nosotros si esforzamos demasiado estos aceros se pueden romper. Es justamente que existe en la norma, por eso está normado, por eso te dice la norma, por eso te dice la norma 615, la norma técnica peruana y el Reglamento Nacional de Edificaciones, que estos aceros no se deben doblar con diámetros menores a los que se especifica. Por ejemplo, una barra de 1 pulgada tiene que tener ese pin, una barra de menos diámetro va a tener obviamente de repente un poco más, un poco menos también ¿no? el radio de doblado. No, esto vamos a ver ahorita acá en unos cuadritos donde vamos a ver todos los datos que deben cumplirse para el doblado de aceros. Por ejemplo, estamos viendo que en 615 no te decía nada de lo que era eh, el tema de propiedades mecánicas, ¿no? Porque el 615 te daba mínimos, pero no te decía nada más. El Reglamento Nacional de Edificaciones te ponía los topes, los máximos, ¿no? Te decía, por ejemplo, en el tema de ductilidad, la ductilidad máxima tiene que ser el mínimo más 125 megapascales, ¿no? Entonces, eso no está en el 615. Entonces, si uno ve la norma y dice, ah, ya cumple la norma 615 grados 60, chévere. Pero no estaba cumpliendo el grado 60. Yo he visto, por ejemplo, durante estos años que tenemos en el mercado, he visto algunas marcas que pasaban como que cumplía el 615, está bien. Por ejemplo, el límite de fluencia mínimo, ¿ya? De estas barras, eh, el límite de influencia mínimo de estas barras era 420 megapascales, ¿no? Entonces, uno podía cumplir el mínimo diciendo que esto era 420 pascales. Entonces, yo lo llevaba al laboratorio y el laboratorio me decía que tenía, no sé, 500. Ah, sí cumple. ¿Por qué? Porque 420 es el mínimo y este tiene 600, por decirte, ¿no? 600 megapascales. Ah, mira, sí cumple. Pero si vemos acá el Reglamento Nacional de Edificaciones, te dice que el máximo límite de fluencia tiene que ser el mínimo más 125. ¿Cuánto sería eso? 420 más 125 sería más o menos 545, ¿no? 545 megapascales. Si yo tengo en el laboratorio 600 megapascales, entonces ya no estoy cumpliendo lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, no estaría cumpliendo, o mi acero no sería el apto para construir en nuestro medio con ese acero. Entonces, tener un acero con límite de fluencia mínima en el laboratorio medido de 600 no me sirve.
y hay aceros que llegan a esos valores. ¿Y por qué no me sirve? Justamente porque el tema de utilidad es interesante, no es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, de repente para hablar un poco más, de verlo de vista un poco más técnico. Esa es la ductilidad del acero, ¿no? El acero tiene que estirarse o tiene que estirarse lo suficiente como para romperse al final. Un acero que se rompe o que se empieza a estirar a un esfuerzo de fluencia mucho más alto, no es adecuado. ¿Por qué? Ese es un indicativo que ese acero no se estira lo suficiente. Puede resistir, pero cualquier otro movimiento en un sentido tal vez no al de tracción, hace que ese acero se va a romper en un momento frágilmente. Entonces, en una edificación, ese acero no me va a servir. ¿Y por qué queremos que el acero sea dúctil? Se habrán preguntado ustedes, ¿no? Total, no, si resiste, yo lo uso, no es el problema. ¿Por qué? Porque la ductilidad es importante tanto en la forma constructiva como en el material, porque tú la ductilidad le puedes dar configurando tus elementos en la construcción y también usando elementos que sean dúctiles, ¿no? Tiene que ser esa combinación, porque yo puedo hacer unas construcciones totalmente rígidas, de nada me sirve tener a veces un material dúctil. Entonces, la combinación de construcción y material dúctil hace que la estructura sea dúctil. ¿Y por qué, ¿y por qué tiene que ser dúctil? Por ejemplo, cuando usted está en un edificio, el edificio está sometido a fuerzas de sismo fuertes, ustedes han visto, ¿no? Los edificios a veces se desmoronan o se deforman. La idea principal de tener un acero dúctil es que el acero se deforme lo suficiente, pero que no se rompa, que se estire, pero que no se rompa. Ustedes pueden ver después de un sismo edificios totalmente inclinados, deformados, que de repente ya no sirven para nada ni para reconstruirlos, simplemente tienen que demolerse. Pero no se han caído, no se ha desmoronado, no se ha sentado todo. ¿Por qué? La finalidad de tener un acero dúctil y que no se desmorone así tan como un castillo de naipes es salvar vidas, ¿no? Por ejemplo, ¿saben? Tengo un edificio, estás en un edificio de 5 pisos, empieza un sismo, el, el edificio empieza a deformarse, pero tú tienes el tiempo suficiente para salir de ese edificio sin que el edificio se haya caído. Llegaste a salir, el edificio está deformado, no sirve, pero ¿qué? Pero tú salvaste tu vida. Entonces, justamente la idea es eso, ¿no? De tener un acero dúctil, ¿no? Un acero que no es dúctil no me sirve mucho, porque el edificio se caería así, como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo acá un cuadro, ¿ya? Donde estamos viendo los comparativos de las normas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que en la norma 615, con la norma técnica peruana del 2008, todos los valores de esfuerzo de tracción, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de fluencia máximo y la relación esfuerzo de tracción, esfuerzo de fluencia y el alargamiento, entre la norma técnica 2008 y la norma 615 grado 60 son iguales, son prácticamente iguales, ¿ya? Eh, Entonces, ese tema, por ejemplo, hace que de repente se diferencie en gran cantidad con la última columna que estamos viendo ahí, por ejemplo, que es la, ¿no? Que está pintada en verde, donde vemos que el esfuerzo de tracción mínimo es es igual en las tres versiones de la norma, ¿no? El esfuerzo de fluencia también es igual, pero ¿dónde se diferencia? En donde dice esfuerzo de fluencia máximo. ¿Por qué? Porque la norma 615 ni la norma técnica peruana 341 de la versión 2008 te daban ese valor. Se cogía del Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero ahora sí, la norma 2018, la norma técnica peruana de la versión 2008, ha cogido esa parte de la norma y ha puesto un límite máximo dentro de la norma. Entonces, si yo cumplo la norma técnica peruana 2018, estoy cumpliendo la 615 y el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es lo que se quiere usar acá en el Perú, ¿no? Entonces, la relajación inclusive de tracción y fluencia no te lo indicaba, no te lo indican inclusive hasta ahorita en la norma 615, no te lo indicaba en la versión 2008, pero sí ahora te indican en la 2018, ¿no es cierto? El alargamiento. ¿Qué cosa es el alargamiento? El alargamiento es un proceso que se mide, ¿no? O sea, al acero cuando hacen el ensayo de transición, cuando lo están estirando, lo estiran hasta que se rompe. Entonces, cuando se rompe, lo vuelven a juntar y antes de estirar el acero hacen dos marquitas, ¿no? Por ejemplo, a 20 centímetros. Entonces,
Cuando lo estiran y se rompe, vuelven a juntar esas piezas y vuelven a medir esas marcas y ven que esas marcas se han separado. Por ejemplo, ya no mide 20 centímetros, pueden medir 23, 24 centímetros. Entonces, esa relación de inicio-final, ¿ya? Se maneja en porcentajes y te da justamente el porcentaje de alargamiento, ¿no? Por ejemplo, en las normas 615 y la norma 2008, la norma técnica peruana era solo 9%, por ejemplo, hasta barras de 3 cuartos. Pero estamos viendo que en la norma 2018 es 14%. Ese es un incremento bien fuerte. Ese es un indicativo que tu acero tiene que ser dúctil, muy, muy dúctil, ¿no? Y eso te da una característica mecánica muy, muy ventajosa, al igual que nuestras barras. Ahora, por ejemplo, mira, estoy viendo acá un par de preguntas, ¿no? Que están escribiendo acá al Facebook. Hay un señor que ha preguntado, ¿cuál es el valor agregado que tiene la acero miromina con el resto del mercado? Bueno, hemos mostrado desde el inicio el tema de la diferencia de los aceros corrugados. Por ejemplo, yo hablo por mi marca y digo que nosotros estamos apuntando al tema de mayor ductilidad, ¿no? La ductilidad y el tema, de repente por ahí, el precio. Ahora, si hablamos de precio, prácticamente nosotros, nuestras utilidades, por decirlo de una manera, como que han sido sacrificadas un poco por tener un buen material. Porque el hecho, si yo solo quiero ganar dinero, no me bastaría o me bastaría contratar con cualquier fabricante de acero que cumpla ciertos requisitos, o de repente que fabrica aceros para zonas no altamente sísmicas, ¿no? Entonces dicen, no, sabes que yo fabrico tu acero para acá, en esta zona, sismo de vez en cuando, yo siempre fabrico así, oye, pero fabrícamelo para mí, ¿cuánto me cuesta? Bueno, te cuesta esto. Pero si me fabricas uno de mejores características mecánicas, bueno, ahí te voy a cobrar más, ¿no? Entonces, ese es otro precio. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, tengo que mejorar mi contenido de carbono, tengo que agarrarle más aleantes, tengo que hacer esto. Entonces, yo te voy a entregar un mejor acero. Pero eso sí, tiene un incremento en el costo. Entonces, eh, con ciertas marcas a veces nosotros tratamos de diferenciarnos de que esas características mecánicas se mantengan, ¿no? Sean las adecuadas para construir un edificio sin que tenga problemas. Entonces, eso es lo que sería el valor agregado, perdón, para nuestras barras. Hacemos que el procedimiento de fabricación sea no de enfriamiento lento. ¿Para qué? Para garantizar la ductilidad uniforme en toda la barra y apuntar a lo que es la norma técnica peruana en la versión 2018, ¿no? Las características mecánicas de este acero van a ser mejores que las que cumplen solamente de repente, o las que te dicen que cumplen solamente la norma ACTM 615. Si tú comparas, por ejemplo, dos barras y si llegas a conseguir, por ejemplo, certificados de calidad o ensayos de una universidad certificada, vas a ver de repente las diferencias ahí de valores de propiedades mecánicas y vas a ver cuánto más elevado tiene uno o cuánto más uno está cercano a lo que es el ideal de esta barra. Nosotros tratamos de darle ese valor agregado de estar en el ideal de una barra corrugada, ¿no? Obviamente, esta es una barra 615. Eso no significa que es una barra que tú lo puedes soldar y que lo puedes soldar como te da la gana. Simplemente estamos tratando de que cuando esté en funcionamiento esta barra te garantice un buen desempeño de esa estructura, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Por ejemplo, estamos viendo acá que nuestras barras normalmente nosotros las llevamos a laboratorios, ¿no? Acá en el Perú me parece que no hay muchos laboratorios certificados para dar garantía y fe de lo que es cumplimiento de norma. Hay dos laboratorios de dos universidades prestigiosas, una es la UNI y otra es la Católica. Son dos universidades que están certificadas por INACAL para emitir certificados de este tipo que te garantizan que la barra sea, ¿no? O esté cumpliendo toda la normativa o todo lo que tú pretendes que quiere que sea tu barra. Entonces ellos te van a decir, señor, mira, tu barra tiene que ser 2018, norma técnica peruana del 2018, sí, entonces a ver, vamos a ver, empiezan a ensayarlas, ah, sí, señor, sí es. Si no lo cumplen, no te lo van a dar tampoco, ¿no? Esa es justamente la garantía de una institución seria como es la Católica o la Universidad Nacional de Ingeniería, que ellos te van a decir que sí o no cumple tu barra, ¿no es cierto? Bueno, esta es la carta que emiten, ¿no? Ellos dicen que sí, tus barras cumplen los requisitos de tal norma, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hay empresas constructoras que
toman muestras, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Mira, no confío en ti, y yo quiero tomar mis muestras, agarran sus muestras y se lo llevan a un laboratorio, ¿no? Obviamente esto tiene un costo también, ¿no? O sea, nosotros hacemos ensayos por muestreo, ¿no? No hacemos a toda la muestra porque es un ente tercero que verifica que sí, tu acero cumple lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿No? Porque muchas veces nosotros siempre, es bueno dudar, de todas maneras. Entonces, justamente, esta institución es la que te dice, sí, señor, y no dudes más, sí está cumpliendo, ¿no? Bueno, estábamos viendo, por ejemplo, el tema también del tema del doblado. El hecho de que sea una buena barra no significa que tú lo vas a usar como te la gana, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas barras tienen ciertas características. Las probabilidades de fallo son mínimas cuando se cumplen todos los requisitos y es una buena barra, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué es lo que vemos normalmente? ¿No? Vemos cuando uno dobla una barra eh, que lo someten a, ¿no? A tubo y trampa, ¿no? Entonces, es más, eh, a veces uno no dice, no, ¿para qué voy a un laboratorio? Yo le hago la prueba acá nomás. Agarran su barrita, su fierro y agarran el tubo y le meten como 5 6 7 dobladas al acero. Más que nada lo hacen, he visto en los aceros de 3 octavos. Agarran y empiezan a doblarlo, lo doblan, lo enderezan, lo doblan, lo enderezan. Y si no se rompe en la tercera, dicen que es un buen acero. Y si se rompe antes de la tercera, te califican con un mal acero. Otras se rompen en 7 8. Bueno, la que nosotros hemos hecho con nuestras barras de 3 octavos se rompían en las 7 8. Pero eso no significa que lo vas a hacer, ¿no? Simplemente es una manera de ver cómo la barra resiste. Pero eso no significa que sea correcto. Lo correcto es tener un certificado y es doblarlo adecuadamente, ¿no es cierto? ¿No? He visto muchas personas que a veces se equivocan al momento de doblado y tratan de enderezarlas y a veces en una se rompe, que es normal, se puede romper, es más, se debería romper, ¿no? Por más buena barra que sea. ¿Por qué? Porque estas barras están justamente diseñadas para que no sean usadas de esa manera, ¿no? Por más buena barra que fuese. Si se dobla, si se rompe doblando adecuadamente, ahí sí lo dudo, pero si yo lo estoy rompiendo, maltratando, pegando el tubo a la barra, no estoy dando los diámetros necesarios, pero sí, ¿no? Entonces, estoy maltratando la barra. Entonces, esto no debería ser así. Nuestra barra lo han hecho así, pero tampoco estamos diciendo que lo hagan. No es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque tú estás ya prácticamente preesforzando esa barra, no estás llegándole al límite de su capacidad, cosa que cuando tú lo instales en una estructura, esa barra como ya está casi al límite de su capacidad, viene un esfuerzo un poquito más, ¿no? Como está como que no me mires y esa estructura puede colapsar. Nosotros lo vemos en ese momento, no se rompió, tú no lo sabes, ¿no? Pero justamente la idea, la responsabilidad de todos los que construyen está en no hacer estas cosas, ¿no? No hacer esos doblados, es como yo digo a veces salvajes, ¿no? Porque uno agarra y maltrata al material, ¿no es cierto? Bueno, el tema hemos visto ya tema de normas, de estándares, y vamos a ver el tema de transporte, ¿no? Nosotros habíamos dicho que nosotros somos importadores, lo traemos de Europa, de Turquía, ¿no? Turquía es prácticamente Europa, podría decirse de una manera, exactamente, no sé dónde está ubicado, pero Turquía tiene una fábrica de muy, muy buen nivel, ¿no? Es más, con decirles que hace algunos años atrás habían dos marcas muy conocidas en nuestro medio que importaban de esta fábrica, ¿no? Importaban de esta misma fábrica porque, y ustedes no lo sabían, ¿no? Simplemente usaban esas marcas y, bueno, y nunca se quejaron. Por eso ahora a veces cuando escucho decir, oye, tu barro es importado, es turco, no es nacional, desconfías. No, señor. Ese es una buena fábrica, un buen molino, uno de los mejores que existe en medio. Es uno de los pocos que de repente exportan al resto de Europa, porque en Europa también los controles de calidad son muy estrictos, ¿no? Ahí cualquiera no puede vender el material así por así nada más, ¿no? Ahí cualquier cosita al toque lo sacan. Entonces la garantía de esta buena fábrica hace que nosotros también ofrezcamos un buen producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros como importadores transportamos nuestras barras en barcos, ¿no? Hacemos que estas barras vengan en bodegas solo con acero, porque ha pasado en ocasiones, no solo con mi marca, al inicio, ¿no? Cuando estábamos iniciando nuestras actividades,
que a veces mezclaban con ciertos químicos, fertilizantes, otros materiales, y se rompían las bolsas y contaminaban todas las barras, y totalmente oxidadas. ¿Qué puede pasar inclusive? Entonces, eso es parte de un accidente. Entonces, justamente para evitar esos accidentes, nosotros hacemos que los requisitos para el embarque de nuestros productos sean las adecuadas, ¿no? O sea, solo acero, ubicados de tal y cual manera, ¿no? Para evitar el deterioro prematuro, ¿no? De estas barras. Bueno, por ejemplo, ahora el último tema que estábamos viendo era el tema de almacenamiento, ¿no? Como última parte de los que garantizan una buena calidad de las barras. Por ejemplo, esas barras sí o sí tienen que almacenarse bajo techo. Y si no lo tienes bajo techo, bueno, trata de evitar que estas sean expuestas normalmente al medio ambiente, ¿no? No almacenarlo directamente en el piso, porque el piso tiene muchos contaminantes, tiene aceites, tiene salitres, tiene cosas, y eso deteriora muy rápido las barras, ¿no? Entonces, mira, nosotros acá hacemos algunas recomendaciones para cómo ustedes pueden tener las barras, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el doblado de barras, lo ideal sería usar máquinas dobladoras con los pines adecuados, con los diámetros adecuados, porque esos diámetros están normados y deben ser los correctos, ¿no? No es porque a mí me da la gana o a mí me facilita trabajar el acero de esta manera y por eso yo lo quiero doblar así. Señor, tu comodidad es la seguridad de las personas con las que tú estás construyendo esa casa. Porque a ti te acomoda bonito hacer los estribos y poner los fierros bonito y arreglarlo bonito, no significa que vas a sacrificar la seguridad de las personas. Tienes que usar las recomendaciones de doblado de las barras, ¿no es cierto? Si se pudiera, se podría hacer en una barra, en una máquina dobladora, pero lastimosamente a veces nosotros en las autoconstrucciones no contamos con estos equipos y lo que hacemos fue lo que hemos visto, ¿no? Hace un momentito, ¿no? Y que lo vamos a sacar otra vez, el doblado de trampa y, y, y tubo, ¿no? Entonces, hay ciertas recomendaciones para hacer estos doblados. Por ejemplo, uno cuando dobla debe respetar. Nos estamos viendo en el primer gráfico superior de la izquierda. Hay una letra L que es la distancia mínima recomendada de colocación del tubo con respecto a la trampa para obtener un diámetro adecuado de doblado. Estamos viendo en la tablita de abajo para diferentes diámetros, por ejemplo, de barra, cuánto debe ser la distancia L para obtener un doblado 90 o 180 grados, ¿no? Tratemos de seguir esas recomendaciones. Yo sé que a veces a mucho por facilidad, por comodidad, pum, agarran la barra, lo pegan al tubo y doblan y doblan. Y dicen, oh, pero si a mí nunca se me ha roto, yo siempre he trabajado con esta marca y no pasa nada. No pasa nada en ese momento, señor, pero ya estás sacrificando, como habíamos dicho hace rato, parte de la resistencia de esa barra. Estás sacrificando la seguridad de la construcción en la que estás trabajando, ¿no? Un poco conscientes también con ese tema, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que ese diámetro de doblado debe ser adecuado. No, pero así el fierro como que se me descuadra, no me gusta trabajar así. Señor, a ti no te gusta, pero otra vez, estás sacrificando la seguridad de la construcción. Entonces tratemos de respetar esos diámetros. No, pero yo toda la vida lo hice así. Mira, cuántos edificios he construido y nunca se me ha caído ni uno. ¿Hace cuántos años que no tenemos un examen de sismo en nuestro medio? ¿Hace cuántos años que el Perú está construyendo así? Prácticamente Lima ha crecido muy fuerte, con construcciones en donde sea y como sea. Y dicen, tú ves en las faldas del cerro, apoyados sobre unas cuantas piedras que han puesto como base, casas de 3, 4 pisos de concreto. ¿Ya? Y mira, esas casas, dice, y hasta ahorita no se me cae. ¿Qué? A mí no me vas a decir cómo debo trabajar. Yo cuántos años he trabajado así. ¿Cuántos años no tenemos un examen de sismo? ¿No? No se quiere, pero si podemos mejorar de ahora en adelante todas las edificaciones, tratemos de respetar siempre el tema de cómo doblar una barra. Es importantísimo, señores, es importantísimo, ¿ya? Porque una barra, por más buena que fuera, si tú lo sometes a extremos, a esfuerzos extremos, esta barra tiene una gran probabilidad de romperse. ¿Por qué? Porque la misma norma te lo dice, ¿no? Entonces, si mi barra es bien dúctil y no se rompe, eso no significa pues que está bien, ¿no? Está bien, chévere, trabajas muy bonito tú con tu doblado, pero estamos viendo para después cómo trabaja esa barra en la estructura, ¿no? Ya estamos sometiendo a sobreesfuerzo esa barra. Tratemos de respetar estas recomendaciones. Muchos de ustedes lo saben, lo conocen muy bien,
Yo creo que los maestros también lo saben muy bien. Y los muchachos que empiezan como maestros, y a veces el maestro también, a veces, ya toda mi vida he trabajado así, siempre es bueno educar. Porque el hecho de yo ser maestro no significa que lo sé todo, ¿no? Siempre tenemos algo que aprender. El más, de repente la persona que conoce menos, que está empezando algo, le podría enseñar a alguien que ya tiene mucha experiencia, por algo, por alguna experiencia de repente que él tuvo en ese momento. Entonces, todos tenemos que conocer un poco más en cualquier momento. Nadie lo sabe todo, ¿no? Nadie lo sabe todo, ¿no? Entonces, es esto. Sigamos recomendaciones. Bueno, señores, nosotros garantizamos el cumplimiento de las normas, ¿no? Para nuestras barras de acero. Vamos a poner acá unas cuantas recomendaciones finales. Por ejemplo, estamos viendo acá una imagen, ¿no? De una persona. ¿Qué está haciendo esa persona? Está doblando, ¿no es cierto? Está soldando, perdón, ¿no? Entonces, eh, ¿es posible que esa barra sea de la norma 615 grados 70? Sí, puede ser. Y si lo es, de la norma 615 grados 60, ¿es correcto eso? Bueno, no es correcto. ¿Por qué? Porque estas barras no se deben soldar, al menos las que son de la norma ASTM A615. ¿Por qué? Justamente habíamos visto en un inicio que las barras de medio carbono, que son dúctiles todavía, tienen muy buena resistencia, pero ya merma su capacidad de soldabilidad. No se deben soldar esa barra. ¿Por qué? Porque estas barras al soldarlas se fragilizan esa parte, cambia la microestructura, ¿no? Forman zonas afectadas por calor muy fuerte, entonces cambia la forma de la microestructura de esa barra y se hacen frágiles, se pueden romper, entonces no es recomendable soldar. Lo podemos soldar de repente, como estamos viendo en el gráfico de la izquierda, para hacer ciertas rejillas, cosas que no interesan como estructuras, ¿no? Pero de repente en el gráfico de la derecha, sí nos importan. ¿Por qué? Posiblemente eso sea una plancha de anclaje. Una plancha de anclaje usando barras de corrugadas es un suicidio prácticamente. No estás invitando a que esa columna se caiga solita. ¿Por qué? Porque el rompimiento de la fractura va a ser donde está la parte soldada, ¿no? No es recomendable usar soldadura para usos estructurales, no, de barra 615. Por ejemplo, acá, por ejemplo, estamos viendo, ese es el pan nuestro de cada día, es cotidiano, se ve en cada momento, a cada instante. Tú por donde vayas siempre vas a ver esto, ¿no? ¿Qué cosa estamos viendo ahí? Estamos viendo un portón soldado a una columna, pero ese portón tiene unos marcos adosados a la columna. Y esos postes o marcos, ¿dónde están agarrados? Acá. A ver, ¿dónde está? Acá no se ve. ¿Ya? Entonces, bueno, había una impresión ahí. Entonces estamos viendo ahí que eh, han roto parte de la columna, han soldado al ¿cómo se llama? Al fierro de la columna, ¿no? Por ejemplo, si esa columna hubiese estado sosteniendo 2 o 3 pisos más, obviamente ya esa columna está totalmente herida. En cualquier momento cae y cae todo lo que está encima. No debemos hacer eso. ¿Qué deberíamos hacer? Por ejemplo, proyectarse, ¿no? Antes, ¿no? Tampoco es recomendable estar picando las columnas. ¿Por qué? Porque una vez que está hecho el vaciado, no se debe estar cada rato picando el concreto. ¿Por qué? Porque pierde uniformidad, pierde homogeneidad, no está parchando a cada rato. Claro, hay aditamentos ahora que te permiten hacer eso, pero lo recomendable es no hacerlo. Y si tienes que hacerlo, pícalo, pon unas planchitas de anclaje, embébelos dentro del concreto, pero no los sueldes a la barra. Simplemente sellas y esa planchita que va a quedar expuesta allá afuera, ahí lo sueldas recién tu columna para tu portón. No lo sueldes directamente a la barra. ¿Ya? Estamos viendo acá, por ejemplo, una obra eh, más o menos ordenadita, pero estamos viendo que están las barras sobre el suelo. Tampoco es recomendable, salvo que lo tengas un ratito, ¿no? Pero si la vas a dejar 2, 3 días ahí, obviamente esas barras van a contaminarse más e inclusive estando ya dentro del concreto, esas no van a cumplir de repente su función de adherencia que tuviera por ahí, ¿no? Merman muchas capacidades o se puede hacer muy rápido y todas esas cosas. Esto sí es peor, ¿no? O sea, a veces, mira, yo siempre he preguntado, cuando una persona va a la ferretería y dice, oye, señor, quiero una barra, y a veces la barra, el acero de por sí su naturaleza es oxidarse, y se va a oxidar, y se va a oxidar, ¿ya? Y dice, no, señor, tiene un poquito de acero, no, no quiero esa barra, no quiero, no, tu barra está oxidada, no quiero, no lo compra, quiere una barra limpia, ¿no? Va, compra su barra limpia,
va a su casa, está haciendo su casa y por ahí se da cuenta que le faltó la plata. Dice, pucha madre, nos faltó la plata. Ya, ¿cuándo cae la próxima gratis? Ya, para julio, estamos marzo. Pucha, ya para julio. Pues entonces ya cuando venga la plata la gratis, continuamos la construcción. Y agarran los fierros, pum, al patio o al techo. Y terminan recontraoxidadas. Y fueron al ferretero y le hicieron un problema ahí, por decirle que tenía una manchita de óxido. Llegamos a la casa y nosotros lo quisimos oxidar, ¿no? Entonces, hablando un poco de ese tema de óxido para hacer una explicación final sobre ese tema, hay estudios, no hay mucha información, ¿no? Que se pueda conseguir. Sí, pero sí se hizo en el instituto, una institución chilena, hicieron una prueba. Eh, Agarraron probetas donde embeben ahí la barra dentro del concreto, ¿no? Una barra limpia, recién laminada, recién salida de la fábrica, con una barra con ligero óxido superficial, ¿no? No necesito que sea recontraoxidada, tiene ligero óxido. La dejaron curar el tiempo correspondiente, entonces al tiempo que correspondía le hicieron unas pruebas, empezaron a jalar esas barras. Entonces la fuerza que necesitaban para sacar la barra de esa probeta de concreto, en las barras oxidadas era más. ¿Qué significa esto? Que las barras con ligera capa de óxido le mejoraba de alguna manera la resistencia de adherencia al concreto. Por eso no estoy diciendo que haga oxidar tus barras, ¿no? Pero si hay ligero óxido en las barras, la misma norma técnica peruana te dice que tú la puedes limpiar, ¿no? La puedes limpiar. Pero eso no es motivo para que esa barra no sea rechazada, ¿no? Se limpia y queda, ¿no? Porque el óxido no es un ente vivo, no es una bacteria, no es un virus que va creciendo y va creciendo. El óxido es un fenómeno químico que necesita de dos elementos, oxígeno y hierro. El hierro lo saca del acero, ¿no? Entonces, cuando se juntan los dos, empieza a formar el óxido de hierro. ¿Qué pasa? Si yo corto uno de los elementos, en este caso el oxígeno, entonces ya no hay contacto óxido-hierro. Entonces se deja de producir ese fenómeno. Entonces, cuando hay oxígeno y hierro, óxido. Pero si corto el óxido, ya no hay hierro. Entonces, si yo pongo una barra más o menos oxidada superficialmente, lo pongo en el concreto, ¿qué está haciendo? Está evitando ya que el oxígeno entre en contacto con ese acero. Entonces, ese óxido que ha estado formado en esa barra se queda ahí para siempre. No crece, no aumenta, no tiene vida. Va a crecer cuando empiece a entrar humedad por el concreto hacia la barra. Así hayas puesto una barra limpiecita, bonita, de lo más limpio, y tu concreto es malo o tiene fisuras, empieza a entrar la humedad, esa barra se va a oxidar y va a desaparecer. Entonces, el hecho que tú hayas puesto una barra con ligera capa de óxido en concreto no significa que ese óxido va a crecer, no. Simplemente se va a quedar ahí si tu concreto es muy bueno. Si tu concreto es bueno, el óxido no va a crecer, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, un poquito también para sacarnos el miedo de que, oye, si mi barra tiene un poquito de óxido, va a ser mala. No, lo podemos limpiar y poner en concreto, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Bueno, el almacenamiento, la intemperie, si está así, tapémoslo con algo y tratemos de que no esté directamente pegado al suelo, ¿no? ¿Se va a oxidar? Sí, se va a oxidar. El acero que no se oxida, bueno, pues será acero inoxidable, pero el acero normal sí se va a oxidar, ¿no? Eh, bueno, como para rematar acá ya la charla, estamos viendo ahí, es una casa en Pisco, ¿no? Eh, Pueden ser muchas cosas, no hay que decir a priori qué es lo que ha pasado, lo más probable es que haya sido una mala construcción, puede ser que también haya sido un mal producto con que han estado construyendo, ¿no? ¿No? Entonces, por eso la recomendación siempre es así, no siempre un buen producto te garantiza una buena construcción, tiene que ser de la mano una buena construcción como diseño y un buen producto, ¿no? Porque también si yo tengo un buen diseño y utilizo malos productos, igualito, se me puede caer esa casa ante un mínimo esfuerzo, no me sirve. Entonces, es eso. ¿Qué te da la garantía? La garantía te da un buen material, pero también tiene que darte la garantía un buen diseño, un profesional que te garantice que ese edificio que estás construyendo sea el adecuado. Tienen que ser los dos de la mano, un buen material. Nosotros te ofrecemos un buen material, y ustedes tienen que ver que su material esté supervisado por un profesional, ¿no es cierto? No queremos que esto pase, todavía no tenemos el examen aquí en Lima, no sé lo que vamos a pasar,
maestros, ingenieros, yo creo que a veces tenemos un poco más de conciencia, ¿no? Nos ponemos más rigurosos de repente en el tema de examinación de los materiales que estamos usando. Yo sé que a veces a muchos maestros dicen, no, a mí me muestra su papel y no le entiendo nada, ¿para qué me sirve? ¿No? Pero para eso está un ingeniero. Ingeniero, mire, yo tengo otros documentos. ¿Usted qué me dice? ¿Cumple los requisitos? El ingeniero le va a decir, sí, está muy bueno, están muy bien esas barras, ¿no? No por hecho que sea de tal o cual marca, ¿no? La marca no te garantiza en realidad que uno sea mejor que el otro. Tú tienes que ver que tu material cumpla esos requisitos. Como dicen por ahí, en la cancha se ven los gallos, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo nosotros debemos construir. Si tú estás seguro de usar un buen material, entonces tu vivienda estará prácticamente asegurada como debe ser, ¿no? Será una vivienda segura, de todas maneras. Bueno, señores, con esto concluimos la charla. Bueno, acá hay una consulta. Este, bueno, espero que haya sido de agrado. Hemos conocido un poco más de, de las barras de acero corrugado. He hablado un poco más explícito de lo que es la barra de acero milomina, pero las características en general son para estas barras. Pero ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Nosotros como empresa es garantizar que las barras sean de la calidad que requiere el Perú, ¿no es cierto? No solamente es tener un buen precio o hace 5.000 años que yo construyo con tal o cual cosa, no. Tenemos que saber con lo que estamos construyendo. Esta charla sirve para de repente conocer un poco más, ¿no? Ciertos productos, ¿no? Ojalá que no sea una de las últimas charlas, estamos de repente por ahí proponiendo otro tipo de charlas. Esta es una charla inicial con yo constructor para ver el producto más que nada, para que ustedes conozcan las partes iniciales de una construcción, el material, ¿no? Tenemos que conocer bien nuestros materiales para empezar a construir una buena edificación. Bueno, señores, sin más que nada agradecerles por su atención y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.